¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización que erigió monumentos que desafían el tiempo simplemente pudo desaparecer? Durante más de 3000 años, el antiguo Egipto fue el corazón palpitante del mundo antiguo, desafiando desastres, guerras y traiciones, y aún así se derrumbó. Pero lo que nadie te ha contado es que la caída no vino de fuera. Comenzó desde dentro, silenciosa, invisible e inevitable. Hoy descubrirás lo que realmente llevó a Egipto a la ruina. No son las versiones romantizadas de los libros de texto, ni los relatos superficiales que se saltan los detalles más importantes. Vamos a abrir el telón y a revelar lo que había detrás de las máscaras doradas, de los tronos rotos y de las decisiones que sellaron el destino de todo un imperio. Lo que vas a escuchar aquí es una historia que fue olvidada por los vencedores, una historia incómoda, marcada por la ambición, la traición, el hambre y el orgullo. Prepárate para sumergirte en un pasado milenario, donde cada detalle es una pieza clave de un antiguo rompecabezas. Si te encanta descubrir los bastidores de la historia, los hechos ocultos, los giros inesperados y los secretos enterrados en las arenas del tiempo, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Este video es solo el comienzo de un viaje que transformará la forma en que ves el pasado. Pero antes de todo, ¿alguna vez te has parado a pensar, ¿y si Egipto no hubiera caído? ¿En qué se habría convertido el mundo? Es lo que veremos a continuación. A lo largo de las orillas del Nilo, donde el desierto parecía engullirlo todo a su alrededor, nació un milagro que desafiaba la lógica: Egipto. Era como si los dioses hubieran esculpido un refugio fértil en medio de la arena abrasadora, creando no solo una tierra cultivable, sino la cuna de una civilización que influiría en el mundo durante milenios. El río no era solo una fuente de alimento, moldeaba el ritmo de la vida, el calendario, los mitos e incluso los rituales de paso de los egipcios. Los antiguos habitantes no veían el Nilo como un río cualquiera. Para ellos era una entidad viva, un vínculo sagrado entre el cielo y la tierra, entre los dioses y los hombres. Cuando se desbordaba, no causaba miedo, sino esperanza. Sus crecidas anunciaban fertilidad y abundancia, y los sacerdotes sabían que este ciclo era más que natural, era divino. Todo era cíclico, así como el Nilo, y era eso lo que daba sentido al tiempo egipcio. Esta visión cíclica del tiempo no surgía por casualidad. Al observar el ir y venir de las aguas, los egipcios desarrollaron una filosofía de eternidad en movimiento. Era como si cada estación fuera un renacimiento, y cada cosecha una prueba de que el orden del universo, el llamado Ma'at, permanecía intacto. Pero, ¿qué sucedería si ese orden se viera amenazado? Esto nos lleva a la construcción de una unidad mayor que buscaba mucho más que poder. La historia de Egipto no comenzó con un imperio ya formado. Fue tejida con sangre, guerra y visión. Narmer, el legendario faraón que unificó el Alto y el Bajo Egipto, no realizó solo una hazaña política. Tejió un símbolo eterno: el entrelazamiento de la flor de loto, que representaba el sur, y del papiro, símbolo del norte. No era un mero adorno, era la imagen viva del equilibrio que sostendría toda la civilización egipcia. Este símbolo, llamado Sema-Taui, no representaba solo dos territorios unidos, sino dos fuerzas en constante tensión y armonía. Era como juntar el fuego y el agua sin apagarlos. El faraón era el único capaz de mantener este equilibrio. Era visto como un eje del mundo, un mediador entre el caos y el orden. Su autoridad no se limitaba al trono, alcanzaba el cielo y descendía hasta los muertos, tocando todas las esferas de lo sagrado. La unificación, por lo tanto, era un pacto espiritual. No bastaba con reinar, era preciso sostener el Ma'at, ese delicado hilo que separaba la estabilidad de la ruina. El pueblo aceptaba esto con devoción, pues lo sabía: si el equilibrio se rompía, Egipto caería en el desorden. Pero este ideal necesitaría bases sólidas para perdurar, y es ahí donde surgen los tres grandes períodos que definirían la gloria de Egipto para siempre. El Imperio Antiguo fue el tiempo de los dioses en piedra. Las pirámides no eran solo tumbas colosales, eran puentes hacia la eternidad. Cada bloque erigido en Giza era un grito silencioso de poder divino, inmortalidad y orden. Los faraones de este período eran vistos como dioses vivos, y la sociedad se movía en torno a esta creencia,
obedeciendo a una jerarquía tan firme como la base de las pirámides que desafiaban los siglos. Con el paso de los años, los vientos cambiaron. El Imperio Medio nació como un renacimiento del alma egipcia. El arte floreció, la literatura ganó en profundidad y los dioses, ahora más cercanos al pueblo, comenzaron a escuchar plegarias más humanas. Fue una era de sensibilidad e introspección, un tiempo en que la grandiosidad de Egipto dejó de ser solo monumental y pasó a ser también emocional, espiritual, escrita en papiros y memorias. Pero fue en el Imperio Nuevo que Egipto rugió ante el mundo, con faraones que marcaron el tiempo como Akenatón, Tutankamón y Ramsés II. Esta fase transformó el Nilo en un imperio que extendía sus brazos más allá de las fronteras. Conquistas militares, reformas religiosas y monumentos eternos dibujaban el apogeo de la civilización egipcia. Aún así, detrás de tanto esplendor, crecían tensiones que pondrían en jaque la tan preciada estabilidad, y es ahí donde surgen los momentos de ruptura. Es curioso cómo la historia trata las rupturas de continuidad. Los períodos intermedios de Egipto son, a menudo, vistos como tiempos sombríos, pero basta con mirar con atención para percibir que, en el caos, brota el cambio. Cuando el poder central se debilitó, artistas y sacerdotes encontraron espacio para atreverse. Surgieron nuevas formas de representación, nuevos cultos y una religiosidad más plural, que llegaba hasta los humildes campesinos. La ausencia de un faraón dominante abrió el camino a innovaciones inesperadas. Como en la historia de otras civilizaciones, piensa en las ciudades-estado griegas o en los reinos fragmentados de la antigua China, fue en la descentralización donde el alma egipcia se reinventó. Los dioses adquirían otros rostros y el arte rompía los patrones. Había conflicto, es verdad, pero también una pulsación creativa que no se veía bajo la rigidez de los grandes imperios, hasta que, en uno de esos giros imprevisibles del destino, Alejandro Magno cruzó los desiertos y llegó a Egipto. Con él vinieron los Ptolomeos, griegos que se enamoraron de esta tierra mística, pero a diferencia de otros conquistadores, no intentaron borrar el pasado, se fusionaron con él, e incluso con esta nueva influencia, algo profundo permaneció intacto, la creencia de que Egipto era un reflejo del orden cósmico, un reflejo encarnado en un solo hombre. Para los antiguos egipcios, el faraón no era solo un gobernante, era el propio nexo entre los mundos. Mientras vivía, encarnaba a Horus, el dios halcón, señor de los cielos y de la realeza, y cuando moría, se transformaba en Osiris, el dios de la resurrección. Esta doble identidad le confería al faraón una posición única. No comandaba solo a los hombres, sino también a las fuerzas invisibles que mantenían el universo en orden. Esta responsabilidad iba mucho más allá de la corona o el trono. Llevaba consigo símbolos que no eran meros adornos: el cetro, el flagelo, la corona doble. Cada objeto tenía una carga sagrada. Era como si el cuerpo del faraón fuera una extensión de la propia tierra de Egipto, y su voz, la continuación de la voluntad divina. El pueblo veía en él a un guardián del Maat, y su fracaso significaría el regreso al caos primordial. A lo largo de los siglos, incluso cuando el poder real se debilitó, la imagen del faraón permaneció intacta. Su presencia, aunque simbólica, era esencial para mantener la estabilidad espiritual del país. Porque, al fin y al cabo, no era solo un hombre en la cima, era la propia columna vertebral del mundo egipcio. Pero, ¿cómo se traducía esta cosmovisión en piedra, en rituales y en arquitectura? La respuesta estaba en los templos. Para los egipcios, el templo no era simplemente un lugar de adoración, era el universo en miniatura. Cada pilar, cada pasillo, cada sombra proyectada tenía un significado profundo. Era como atravesar la creación del mundo con los propios pies. Desde el patio abierto hasta el oscuro santuario, el fiel rehacía simbólicamente el nacimiento de la vida, pasando de la luz primordial al misterio de lo divino. La arquitectura seguía reglas rígidas, no por vanidad, sino por reverencia. Todo comenzaba con un lago sagrado, representación de las aguas del caos que precedieron a la creación. A continuación, columnas en forma de papiro se erguían como la vegetación del mundo naciente. Y al final del recorrido, una estancia cerrada,
El Sanctum Sanctorum guardaba la estatua del Dios, invisible para la mayoría. Allí, el tiempo y el espacio se fundían en una eternidad silenciosa. Pero lo más intrigante es que estos templos no estaban abiertos al pueblo. Solo accedían a ellos los sacerdotes y el faraón, que realizaban rituales complejos, mantenidos en secreto. Aún así, todos lo sabían. Si el templo estaba en armonía, el mundo seguiría su curso. Pero, ¿qué sucedía después de la vida? ¿Qué aguardaba más allá del último aliento? Para los egipcios, esta pregunta era más que un dilema, era el centro de la existencia. Para los egipcios, la muerte no era un fin, era un portal. Atravesarlo exigía preparación, conocimiento y pureza. Creían que el ser humano estaba compuesto por varias partes: el cuerpo físico, Hat; el alma, Ba; el doble espiritual, Ka; el nombre, Ren; la sombra, Shut; y el espíritu luminoso, Ajo. Todas estas facetas debían estar alineadas para que la travesía al más allá fuera exitosa. Este camino, sin embargo, estaba lleno de trampas. Después de la muerte, el difunto pasaba por juicios. El más temido era el de la balanza de Osiris, donde el corazón era pesado contra la pluma de la verdad. Si era más ligero, el espíritu era aceptado en el más allá. Si pesaba más, era devorado por Ammit, una temida criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y cuartos traseros de hipopótamo. Nada quedaba de aquel que caía en sus fauces. Esta creencia moldeaba toda la vida egipcia. Desde los humildes campesinos hasta los faraones, todos vivían con un ojo puesto en el más allá. Prepararse para la muerte era un deber sagrado, y para garantizar ese viaje había guías secretos, oraciones, encantamientos, verdaderos mapas del inframundo que prometían conducir al alma a través de las tinieblas. Pero estos textos, llenos de misterios y símbolos, no eran comunes, eran guardados con celo. Nadie atravesaba el inframundo sin ayuda. Por eso los egipcios crearon verdaderos manuales espirituales. El más famoso era el Libro de los Muertos, pero no era el único. Existían también el Libro de las Cavernas, el Libro del Amduat, el Libro de las Puertas. Cada uno describía etapas, enigmas y peligros que el alma debía enfrentar. Eran mapas invisibles, escritos en pergaminos, tumbas y sarcófagos. Estos textos enseñaban cómo presentarse ante los dioses, qué palabras decir, cómo reconocer a cada guardián. Era como participar en un viaje ritual, donde la memoria y el saber protegían al espíritu del olvido eterno. Muchos encantamientos comenzaban con frases como «conozco tu nombre» o «reconozco tu rostro», porque para el egipcio, saber era sobrevivir, y olvidar significaba desaparecer para siempre. No todos, sin embargo, tenían acceso a estos textos. Eran caros, complejos y reservados a una élite. Aún así, el pueblo común encontraba maneras de invocar protección: amuletos, pequeñas oraciones, escarabajos sagrados con inscripciones. Era la forma de garantizar que, incluso sin papiros, el alma no caminara sola. Y mientras los muertos se preparaban para el más allá, los vivos continuaban sus rutinas a orillas del Nilo. La grandiosidad de las pirámides y los templos puede dar la impresión de que Egipto estaba hecho solo de reyes y sacerdotes. Pero la verdadera columna vertebral del país estaba en las manos callosas de los campesinos. La vida cotidiana se desarrollaba en pequeñas aldeas a orillas del Nilo, donde casas de adobe albergaban a familias que vivían de lo que sembraban, cosechaban y ofrecían a los dioses. Era una vida simple pero llena de significado. El calendario agrícola seguía el pulso del río. 3 estaciones marcaban el tiempo: Ayet, la inundación cuando el Nilo cubría las orillas con lodo fértil; Peret, la estación de la siembra; y Shemu, la tan esperada cosecha. Estas fases no eran solo agrícolas, sino espirituales. Representaban el ciclo de muerte y renacimiento de Osiris, el dios que moría en las aguas y renacía en la cosecha. Así, cada zafra era un rito sagrado. Incluso en las tareas más rutinarias, había una conexión con lo divino. Plantar una semilla era como dar continuidad a la creación. Arar la tierra era invocar el retorno del orden. Por eso, los egipcios no veían su rutina como una banalidad. Todo tenía un propósito mayor, un reflejo cósmico. E incluso en las horas de descanso,
En las fiestas y en los cantos al atardecer había algo más, algo que conectaba el hogar con los dioses que protegían a la familia. El arte egipcio era mucho más que belleza, era devoción. Pinturas, estatuas y amuletos tenían un papel funcional, protegían, invocaban y equilibraban. Los coloridos murales de las tumbas no eran solo decoraciones, sino puentes entre lo visible y lo invisible. Ya en casa, la religiosidad se hacía presente en los altares domésticos. Allí figuras como Bes, el protector de los niños, o Taweret, la diosa de la fertilidad, guardaban el sueño de las familias humildes. Estos dioses menores, a menudo olvidados en los grandes templos, eran los más íntimos del pueblo. Eran ellos quienes recibían ofrendas simples, plegarias susurradas y gestos cotidianos de fe. La religión doméstica era silenciosa, pero vital. En cada casa, lo sagrado se escondía entre vasijas, perfumes y pequeñas esculturas. El hogar era un templo en miniatura, donde lo cotidiano y lo divino caminaban de la mano, y nada representaba mejor este mundo invisible que la escritura. Los jeroglíficos eran considerados sagrados, dotados de poder mágico. Escribir era dar vida, eternizar, invocar. Durante siglos, este código permaneció indescifrado hasta que la piedra de Rosetta y el trabajo incansable de Champollion le devolvieron su voz al mundo. Y al entender estos símbolos redescubrimos una civilización entera, pero aún falta un detalle esencial para concluir este viaje. Ahora que has recorrido los caminos del antiguo Egipto, queda una pregunta inevitable. ¿Cuánto de nuestra comprensión actual sigue atrapada en visiones incompletas del pasado? Cada templo, cada símbolo, cada nombre preservado durante milenios, carga con un fragmento de una verdad mayor. Una verdad que pocos se arriesgan a explorar por completo. Puedes ver más allá de las pirámides. Puedes percibir el mundo oculto que latía en las aldeas humildes, en los cantos murmurados al pie de los altares domésticos, en las palabras que se escondían en los papiros. La respuesta no está solo en los libros de historia, sino en tu voluntad de seguir excavando, descubriendo, conectándote con algo mucho más profundo. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas más que fechas y nombres. Buscas sentido, conexión y tal vez hasta una nueva mirada sobre la vida. Por eso, te invito a suscribirte al canal, comentar aquí abajo qué fue lo que más te sorprendió y darle like al video. Esto es solo el primer paso en este viaje. En el canal existen otras historias tan interesantes y grandiosas como la que acabas de ver. Todas ellas están repletas de conflictos, descubrimientos y misterios que moldearon el mundo en que vivimos hoy. Te invito a verlas. Será un honor tenerte con nosotros. Te veo en el próximo video. Hasta la próxima.